y www.tvn.cl/Olmué. Festival del Guaso de Olmué, del 28 al 31 de enero por TVN. Bien, ya estamos de regreso para conversar de un tema bien importante. Pese a una baja en la victimización durante el último año, la encuesta de Paz Ciudadana Dimarc arrojó un aumento de la sensación de temor de parte de la ciudadanía. Por primera vez desde que se realiza esta encuesta, pese a la disminución en los índices, hay una importante alza en la sensación de temor o inseguridad en la población, que subió de un 13% en 2014 a un 21% en octubre de este año. Queremos abordar este tema. Estamos con el profesor de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello y asesor de la ASIS Chile, el abogado Jorge Chocair. ¿Cómo estaba, abogado? Muchísimas gracias por acompañar. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué explicación podemos empezar a darles a estas cifras que son bien llamativas? Victimización que disminuye de un 43 a un 38%, 5 puntos, bastante significativo, y el temor que se dispara de un 13 a un 21%. ¿Cuál cree usted que son los factores que están influyendo en esto? A ver, lo primero es decir de que el problema del temor ciudadano es ciertamente una de las problemáticas que mayor incidencia tienen en términos de seguridad ciudadana. El porcentaje, el índice de temor que nosotros estamos apreciando hoy día, uno de los más altos que ha tenido Chile en los últimos 15 años. Y justamente como usted dice, esto se produce una paradoja, ¿verdad?, en el sentido de que por una parte, al parecer bajan los delitos, pero por otra parte la gente tiene más temor. Entonces, si uno trata de buscar algunas explicaciones, es probable que tenga que ver tal vez con las modalidades de la comisión de algunos delitos. Lo que nosotros hemos estado viendo desde el punto de vista comisivo es que hay delitos que están generando mayor temor en la población. Es decir, la gente se siente mucho más vulnerable a ser víctima de determinados delitos en particular. Como por ejemplo el portonazo, el tema de los portonazos, que está como de moda ahora. Es un caso evidente, ¿verdad?, de alto temor en la población, pero no solo eso. Yo agregaría en general lo que son las situaciones de robos de vehículos en la vía pública. Que creo que es uno de los problemas más significativos que hoy día se está enfrentando en materia de seguridad ciudadana, y que tiene que ver con la actuación de bandas especializadas que actúan en grupo, donde hay pluralidad de malhechores, donde se utiliza armas de fuego y que lo que hacen, ¿verdad?, es interceptar a las personas en la calle o en una bomba de benzina, ¿verdad?, o llegando a su casa, y violentamente son sacadas estas personas de su auto y finalmente son víctimas de este Ahora, delito. el temor ahí, abogado, es porque es algo relativamente reciente, es decir, no estábamos acostumbrados a este tipo de hechos, porque si uno analiza y dice, bueno, no sé qué es más terrible, que me paren en la calle y me roben el auto, o que se metan a mi casa cuando yo estoy durmiendo, están mis hijos y me intimiden, que es algo que hemos visto en reiteradas oportunidades. Por lo tanto, no sé si como el factor, entre comillas, tiene algo que ver con eso. O sea, yo creo que más que el factor novedad tiene que ver con el incremento en particular de esos delitos. El robo de vehículos es un delito que se comete frecuentemente en Chile. El problema es que estos delitos se están cometiendo primero con mayor intensidad, es decir, con mayor frecuencia en el tiempo. Se están reiterando los delitos en los mismos lugares. Si uno tuviese la posibilidad de ver los hotspots con los que trabaja Carabineros, uno vería que los sectores siempre en los mismos lugares se repiten, ¿verdad?, muchas veces, y además porque estos delitos tienden a ser cada vez más violentos. Claro. Ahora, ¿qué pasa en términos de la comunicación de estos delitos? Y no solamente estoy pensando en los medios de comunicación tradicionales que damos, ¿no?, cabida al conocimiento respecto a estos hechos, sino qué pasa con las redes sociales, por ejemplo, que es un factor que ahora permite que cualquier persona en cualquier minuto se entere de lo que está pasando, quizás cosas que en otro momento nunca nos hubiésemos enterado, ahora los conocemos de manera inmediata, a veces magnificada, a veces desvirtuada. ¿Cuánto influye eso también en esa percepción? O sea, ese es un factor que claramente está incidiendo hoy día en las percepciones de inseguridad, la interconectividad que existe entre los ciudadanos, y prácticamente la alerta inmediata que se multiplica a cientos de miles de personas en escasos segundos, genera ciertamente más inseguridad. Sin embargo, lo interesante también de esto es que las propias redes sociales también son mecanismos útiles desde el punto de vista de la prevención. Por lo tanto, ahí hay un elemento que los organismos encargados en términos generales de las políticas criminales
deben investigar y deben desarrollar con mucha mayor profundidad. Aunque también ha sido un elemento que ha sido recomendado en términos de su uso, por ejemplo, estoy pensando en los WhatsApp colectivos, entre vecinos, entre familias, sí, como una manera también de enfrentarse a estos problemas de delincuencia. Mira, lo que tú dices es importante en relación a lo que fue justamente el resultado de la última encuesta de Adimark Ciudadana, por lo siguiente. Esa encuesta de lo que está dando cuenta hoy día, primero, es que el aumento del temor se da en todos los estratos sociales. No es que haya solamente un solo sector que se siente más vulnerable a ser víctima de un delito, sino que se da de manera bastante transversal, por una parte. Por otra parte, que el temor no solo lo sienten víctimas de delitos, sino también personas que no han sido víctimas, es un temor bastante extendido. Pero que además esta encuesta nos da cuenta de otras cosas. Primero, que la gente está evitando salir a determinadas horas, que la gente está evitando ir a determinados lugares, que la gente está invirtiendo en mayor protección para resguardar sus bienes, pero que, a diferencia de lo que uno pudiese considerar, bajó el porcentaje de comunicación que existe entre los propios vecinos. Es decir, si antes los vecinos se ponían más de acuerdo desde el punto de vista preventivo, hoy eso ha disminuido. Y curioso eso. Y ese es un dato que es interesante y que debe ser objeto de análisis. Lo peor que nosotros podemos hacer como sociedad justamente es aislarnos desde el punto de vista del delito para efectos de su adecuada prevención. Ese es un elemento llamativo, porque justamente las campañas que hemos visto, por ejemplo, de Carabineros, las entrevistas que nosotros hacemos permanentemente, siempre la recomendación ha sido tratar de mantener una comunicación fluida con los vecinos, con mi entorno, con mi comunidad. Si es necesario establecer ciertos grupos de comunicación directa como un WhatsApp, hacerlo, porque así uno no solamente avisa en caso de que haya algo sospechoso o que haya un delito en desarrollo, sino que, por ejemplo, no voy a estar en mi casa el fin de semana, pongan atención si pasa alguna cosa. Y pese a esas recomendaciones, entonces dices que la comunicación baja entre la comunicación baja. Ahora, acá lo importante también es pensar que en términos de prevención del delito, si uno compara experiencias internacionales que han sido exitosas, las más exitosas justamente han sido aquellas donde la comunidad organizada es un actor relevante desde el punto de vista de un problema que a ellos mismos lo afecta. Sobre todo, ¿verdad?, aquellos modelos donde han sabido combinar muy bien el elemento comunitario con el elemento policial. En la medida en que la comunidad y la policía tengan mayor sintonía, las políticas de prevención tienden a ser más eficientes. En la medida en que la ciudadanía, ¿verdad?, se enreja y se aísla, es mucho más vulnerable a la comisión del delito. Y me imagino que en esas experiencias exitosas donde la integración de la comunidad es fundamental y también su vínculo con las fuerzas de seguridad, ¿existe también una percepción de mayor seguridad o no? Por supuesto que sí. Porque si yo creo que efectivamente estoy comunicado, que estoy en línea directa con quienes tienen que hacerse cargo en caso de una situación así, yo tendería a estar más segura, a sentirme más segura, más protegida. Chile es un país donde la presencia policial genera en las personas seguridad. Y eso tiene comprobaciones empíricas, ¿verdad? Usted lo puede ver en la misma encuesta que Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, siguen siendo las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía. Por lejos. Por lo tanto, lo que la gente quiere y además por aquello que la gente se siente más seguro justamente es cuando hay presencia policial. Ahora, si a esa presencia policial usted le suma conocimiento respecto de quién es la persona que está encargada del cuadrante, ¿verdad? Si el policía de un determinado cuadrante conoce meridianamente quiénes son las personas del sector y es capaz de detectar, ¿verdad?, cuando una persona que no es del lugar está merodeando, está preguntando, ¿verdad?, se acerca a los parques o a las plazas, en fin, la prevención se hace mucho más eficiente. Abogado, no quiero dejar de preguntarle por una situación que conocimos ayer, que tiene que ver con una nueva detención de Cristóbal, que el país lo conoce como Cizarro, pero que es un niño que partió siendo famoso en términos públicos a los 10 años cuando comete su primer delito, y de ahí ya hemos conocido varias detenciones, la de ayer la número 13. Y me gustaría conocer su opinión en términos de cuál es el cuestionamiento que nos podemos hacer como sociedad y como país. ¿Hay que necesariamente hacer modificaciones a la ley de responsabilidad penal adolescente? ¿Por dónde debiera ir el camino para evitar que haya nuevos Cizarros y poder rescatarlos, ¿no?, en sus primeros años?
A ver, el caso del Cizarro yo creo que representa justamente el fracaso de lo que es el actual sistema de responsabilidad penal adolescente. Y cuando hablo de sistema de responsabilidad penal adolescente no me refiero solo a la ley de responsabilidad penal adolescente. Acá hay un sistema, es mucho ¿verdad?, más amplio. que es mucho más amplio y que no se agota solamente en la ley. En el caso de Cizarro, ¿verdad?, 13 veces ha pasado ya por el sistema. Y lo que nos debe a nosotros llamar la atención como sociedad, más que la tendencia, ¿verdad?, de este menor a cometer delitos, es el fracaso de los sistemas de rehabilitación, de resocialización, de reeducación de estos menores. Lo que nosotros estamos presenciando hoy día desde el punto de vista de responsabilidad penal adolescente es que si bien los menores en su mayoría cometen delitos contra la propiedad no violentos, un tercio, yo diría que más de un tercio de los delitos que se cometen en el marco del sistema de responsabilidad penal adolescente son delitos contra la propiedad no violentos. Lo que sí destaca, ¿verdad?, es que en primer lugar se están haciendo las carreras delictuales cada vez más tempranas. Y lo segundo es que estamos viendo bastante reincidencia. La ley de responsabilidad penal adolescente abarca un tramo desde los 14 a los 17 años. Y hoy día en los tramos entre 14 y 15 años estamos viendo cada vez jóvenes más reincidentes. Mayor, pese a que son un 2% dentro de los pese al impacto, jóvenes, ¿no? ¿verdad? Pero eso a nosotros nos lleva, ¿verdad?, más que, como le decía, más que cuestionarnos respecto de la aplicación de la ley, o sea, perdón, de la ley misma, es cómo se está aplicando la ley. Lo que nosotros vemos desde el punto de vista de quienes trabajamos estos temas es que claramente las políticas públicas que deben hacerse cargo de los temas de rehabilitación y de reinserción están evidentemente fallando. Yo creo que no cabe duda, de hecho, creo que hoy día se partía, ¿verdad?, hay una discusión parlamentaria respecto a la división del Sename, es que justamente este tipo de organismos ya están superados, ¿verdad?, en la práctica por lo hecho. El contagio criminógeno de menores que son víctimas de delitos, que comparten espacios con menores que son imputados, ¿verdad?, por delitos, y la propia situación de vulnerabilidad de esos propios jóvenes en estos centros de detención. No olvidemos que el año pasado, ¿verdad?, a propósito de esta encuesta que se hizo por un organismo internacional y en el cual colaboró la Corte Suprema, se dio cuenta de un porcentaje importante de situaciones de abuso sexual infantil que se producían dentro de los propios centros del Sename. Y también hemos sido testigos en los últimos 5 años, lamentablemente, de casos en que inclusive funcionarios policiales han prostituido, ¿verdad?, han sido clientes de prostitución infantil respecto de menores que estaban ingresados en estos centros. Entonces, lo que llama poderosamente la atención es que siendo un problema de larga data, no hayamos demorado como sociedad tanto tiempo en asumirlo por la intensa vulneración de derechos que este paso por estos centros supone. Por ahí entonces tendría que partir la solución. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias. Bien, vamos a otro tema. Desde muy temprano han llegado decenas de personas al registro civil, donde hoy se cumplió el